Bienvenidos a Podología, Casos y Cosas. Estamos muy felices por la aceptación que tuvo el primer programa. Y bueno, tú que nos visitas por primera vez, queremos decirte que esta es la segunda emisión de Podología, Casos y Cosas en este nuevo formato. Anteriormente transmitíamos en vivo, ahora es un programa editado. Te agradecemos por tus comentarios, por estar presente, por compartir esta transmisión y bueno, qué decirte, disfruta este nuevo programa. Vamos a estrenar una nueva sección hoy y bueno, espero tus comentarios, espero que te suscribas al canal si no lo has hecho, pero sobre todas las cosas que nos dejes un comentario aquí debajo y que disfrutemos juntos, tanto tú como yo, y sigamos adelante en este camino del saber en la podología. Bienvenidos. Muy buenas familias, aquí tengo una zapatilla de una paciente que su familia con todo cariño al mundo le han regalado estas zapatillas, pero este es el ejemplo de todo lo que una zapatilla no tiene que cumplir. Esta es la antítesis de la calidad en una zapatilla o de la función que tiene que ejercer una zapatilla. Punto número 1, contrafuerte. Débil, no tiene. Una persona mayor que se ponga esto, que es inestable, el contrafuerte la función que tiene es el control de la pronosupinación. Esto, aquí no hay control ninguno. Fuera. Entonces una persona con un pie cabo que entra aquí no tiene control ninguno. Segundo, muy importante, no tienes control ni medio ni antepié. Nada. No hay ningún tipo de control. Y lo más grave. Esto es lo más grave de todo. Una zapatilla bajo ningún concepto puede hacer esto. ¿Un pie dobla aquí? No. ¿Por qué dobla la zapatilla? Un pie solamente dobla la zona metatarsal. Se supone que la zapatilla tiene que tener un control de este eje. Y luego la suela deprime con muchísima facilidad. Es decir, esto es todo lo contrario a lo que se tiene que llevar. A todos los niveles. En comparación, por ejemplo, no importa decirlo, con esta es Mizuno. Control. No dobla, porque tiene una capa plástica. Solamente dobla aquí. No deforma la presión. Tú la pones y esto es estable. No va a tener ningún tipo de problema. En este modelo. Pero esta en cuestión de esta marca... Esto es la antítesis de lo que tiene que cumplir una zapatilla. Sin más, un saludo. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Helen. Tengo una anécdota. Me pasó con un paciente. Normalmente todos mis pacientes tienden a dormirse cada vez que los atiendo. Se relajan, es lo que me dice la mayoría. Pues no, entonces tengo uno en particular que cada vez que viene menos de un minuto se queda dormido. Pasa que él normalmente cuando tiene sueños son tan profundos sus sueños que menos de 5 minutos se quedó dormido. Y yo estoy pues trabajando. No, estoy trabajando con alicatas, haciéndole el corte, pues todo en ello. Y de la nada veo que empieza a patear y agarra y ¡plum! Me tira un patadón que me cayó en todo, pues en toda la quijada más la mano. Y el alicate pues me cayó en la mano. Tengo una huellita. Pero bueno, él se levantó asustado y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, no, le digo, nada, hiciste la de Jackie Chan, le digo, te estabas vengando, no sé qué pasó, le digo. La cual él avergonzado, pues no, y la sangre que corría por mi madre. Y bueno, no te preocupes, eso pasa. Y desde ya ahí es donde cada vez que viene le amarro los pies, porque él me lo pidió y le amarro siempre los pies y trabajamos bien. Pues bueno, igualmente saludos desde Perú y suele pasar. Bueno, a mí me pasa. Un abrazo, chao. Pues como ven la historia del paciente que había que amarrar, seguro a ti te han sucedido cosas iguales o peores, por lo tanto te invito a que nos envíes tu historia. Ojo, te recomiendo que si tu paciente se duerme y hay que amarrarlo, lo anotes en la historia clínica y lo pongas en el consentimiento informado por si acaso, ¿no? Entonces, continuamos disfrutando de nuestro programa.
Si hay un elemento común a lo largo de todas las civilizaciones en la historia, ese es el pie. Su uso como unidad de medida en la antigüedad, las referencias bíblicas al mismo y su posición ante los alimentos, lo elaborado del calzado de los fenicios, todo esto nos da una relevancia acerca del tema. El arte de cuidar los pies existe desde el primer momento en que el primer hombre puso su pie sobre la corteza terrestre. Es tan antiguo como la humanidad. Desde el primer momento en que una espinita se clavó en un dedo, desde el primer momento en que huyendo de las hordas rivales un pie se lastimó, desde ese momento existe la necesidad de cuidar los pies, no como un tema estético, sino como una necesidad de supervivencia. A esta historia de la podología que vamos a llevar programa a programa, al igual que a la historia universal, la vamos a ir dividiendo en los mismos periodos, que serían prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Se considera prehistoria al tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros seres humanos en la Tierra hasta la invención de la escritura en la antigua Sumeria. De esto hace al día de hoy más de 5.000 años. Según Tomás Urien Blázquez, ya desde la prehistoria se tienen evidencias de patologías del pie a través del estudio de las huellas yacentes en los fósiles. Sin embargo, los primeros testimonios escritos que hacen referencia a tratamientos podológicos proceden del antiguo Egipto. Por ejemplo, un grabado en la tumba de Irkuf, datado del año 2830 a.C., aprueba el uso de muletas en esa época, igual que en el conocido papiro de Ebers del año 1500 a.C. se citan algunos remedios básicos para tratar afectaciones en los pies. A partir de ahí, la podología ha ido evolucionando a través de los siglos, muy unida a la medicina general. A pesar de que la historia de la podología, tal cual la conocemos hoy, tiene una corta duración, tenemos todos estos antecedentes antiquísimos de práctica y oficios del arte de curar los pies. Gracias a textos jeroglíficos, a exámenes en momias, se tiene evidencia de estos cuidados hace más de 5.000 años, donde incluso se conocía el pie sambo equinovaro, el uso de prótesis, etc. Asimismo, el profesor Thornberg señalaba que se han encontrado pies de hombres prehistóricos fosilizados que presentan lesiones similares a las de nuestra época, entre otras pies gotosos y reumáticos y todas sus deformaciones características. El doctor Vallet dice haber visto una representación de lo que hoy entendemos como podólogo en una de las paredes de las cámaras mortuorias de las pirámides de Sao Soli del año 4000 a.C. Según la mitología griega, el héroe Aquiles recibió una herida mortal en la única zona vulnerable de su cuerpo, en el tendón de su tobillo, que hoy es conocido como tendón de Aquiles, lo que motivó posteriormente un cuidado especial por parte de los atletas y soldados griegos en todo lo relativo a sus pies. A modo de resumen, en esta primera etapa de la vida del hombre en la prehistoria, la podología o estos indicios de podología tenían una intención netamente conservadurista. El hombre estaba tratando de sobrevivir, el hombre estaba descubriendo qué le dolía y cómo le afectaba, y ante esto tenía una actitud reactiva, una actitud de defensa. Estos primeros indicios han llegado al día de hoy y son las bases o los cimientos de la podología contemporánea.
Cuando hablamos de la podología en niños con algún tipo de discapacidad, nos viene a la mente una entrevista que tuvimos hace un tiempo atrás con la licenciada Fanny Daria Rodríguez, que nos daba algunos consejos especiales sobre cómo lidiar, sobre cómo tratar, sobre cómo atender a estos niños con capacidades diferentes. Veamos un breve resumen de esta entrevista. Entonces hoy le hablo de la educación especial y siempre pienso y les digo que la educación especial en este momento debería ir de la mano con la podología, porque se ha demostrado y hemos visto, inclusive de una manera empírica, pero también revisando documentos oficiales, que la población que tiene necesidades especiales o capacidades diferentes que están dentro de lo que es la educación especial están fuera del rango de atención dentro de la podología. No todo el mundo se atreve, no todo el mundo está presto y hace falta mucha sensibilización y concienciación para que podamos prepararnos para recibir a esa población y a esos niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales en el consultorio podológico. Dentro de la educación especial y sus áreas está retardo mental, dificultades para el aprendizaje, sordo ciego, talento superior, deficiencias auditivas, deficiencias visuales, discapacidad motora e hiperactividad, déficit de atención e hiperactividad. Son las áreas que comprende dentro de todo lo que es el rango general, más sin embargo, el manual de estadísticas de enfermedades mentales establece otras, pero yo les voy a hablar algunas de estas que son como las más puntuales y las más conocidas. Por eso les decía, no es lo mismo formar parte de un grupo que estar incluidos en uno. En uno simplemente estoy allí, como digo vulgarmente o coloquialmente, de adorno, y en el otro yo puedo opinar, yo puedo ser parte de las decisiones y de lo que se habla. Ahora yo les planteo un equipo interdisciplinario totalmente distinto, en donde incluyo miembros y especialistas de otras áreas que no necesariamente deben confluir o estar dentro de un espacio para formar parte del equipo interdisciplinario, sino que también puede ser flotante, como le digo yo, o intermitente, que desde un espacio determinado pueda tener una comunicación con el podólogo. Y el podólogo debe tener dentro de sus contactos y sus conexiones con el pediatra, con el neurólogo, con el dermatólogo y otras especialidades, pero también debe tener contacto con el psicólogo, con la psicopedagoga, con un terapista del lenguaje y otros especialistas como terapistas ocupacionales. ¿Por qué los incluyo? Porque el psicólogo te va a dar todas las herramientas necesarias conductuales para tú aprender o poder saber cómo se comporta, cómo es el desarrollo cognitivo junto con el neurólogo de una persona determinada, por ejemplo, una persona con autismo, una persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, yo siempre les digo, no hay una denominación para las personas con discapacidad. Son personas como tal y se llaman y tienen un nombre, y mi hija se llama Stephanie, tiene síndrome de Asperger, pero se llama Stephanie. Yo no me refiero a ella como mi hija, la niña de Asperger, yo me refiero a mi hija Stephanie. Hablamos entonces que es importante una psicopedagoga porque te va a dar estrategias y te va a permitir tener una serie de información, de recursos, de dinámicas que junto con el podólogo te pueden servir para que ese niño cuando llegue a tu consultorio encuentre un ambiente más armonizado y más acorde con sus necesidades. Incluyo como pilares fundamentales la familia y la escuela. ¿Por qué incluyo la familia? Porque la familia viene a ser ese pilar, valga la redundancia, que le va a permitir al podólogo tener una interrelación y una comunicación importante de cómo es el comportamiento, cómo es su tratamiento. Las madres de un niño con discapacidad o con necesidades especiales siempre está a la vanguardia de saber qué se está llevando en el momento y qué le ha servido a su hijo, cuál es su alimentación. Es la que ha pasado por varias etapas de duelo, de aceptación, y posteriormente ha ido evolucionando en función del mismo desarrollo de su hijo para que éste sea integrado, sea tomado en cuenta y sobre todo que lleve una vida dentro de los patrones regulares de una sociedad
como decíamos antes, de unas, entre comillas, normales. Incluyo también como base de este equipo interdisciplinario la escuela, porque es desde la escuela donde nosotros podemos, los podólogos, llevar la información del cuidado de los pies. Podemos decirle a las maestras que estén pendientes cómo tienen los niños los pies, si es una escuela donde tienen niños con retardo, si es una escuela regular, saber cómo es el desenvolvimiento de este niño, que le va a dar información al podólogo, porque cómo se comporta en la escuela, qué hace en la escuela, qué le gusta en la escuela, pueden ser las mismas cosas que el podólogo puede adoptar dentro de su consultorio. Cómo se comporta dentro del aula de clase es importante, pero también mi mensaje de incluir al equipo interdisciplinario es que el podólogo pueda ir a la escuela y que así como se dan dentro de la malla curricular el higiene bucal, también se da la higiene personal, pero dentro de eso está como muy general la atención de los pies. Entonces por eso lo incluyo como dentro de un equipo interdisciplinario, como esos agentes orientadores o como esos entes orientadores que van a permitir al podólogo poder recibir al niño de una mejor manera. Dentro de lo que son esas adecuaciones del consultorio, debemos tomar en cuenta el espacio, recursos y sobre todo la aptitud, porque puede ser que mucha gente tenga un consultorio muy lindo, muy organizado, lo habilitó con unos dibujos muy bonitos, pero su actitud sigue siendo de negación. Es que es importante la actitud que tiene el podólogo ante este reto de atender a una persona con discapacidad o con capacidades diferentes, porque lo lleva a ser investigador. Yo puedo organizar mi espacio abriendo, valga la redundancia, abriendo espacio, cerrando puertas, cambiando las luces, luego vamos a seguir hablando de eso. Puedo hacer adecuaciones no solamente de infraestructura, sino de cómo voy a acomodar las cosas, si las ventanas están abiertas, en qué lugar debo colocar mi torno, hacerle una revisión inclusive al torno, porque si vibra mucho, si suena mucho, entonces yo puedo hacerle una revisión para que este no sea tan invasivo y que a la hora de aplicarlo o de usarlo con una persona con discapacidad no le genere tanta angustia o molestia. Es importante que esté iluminado, que tenga también condiciones acordes de frescura, porque no es lo mismo atender a un niño que es hiperactivo, que genera mucha sudoración, que está muy intranquilo en un espacio muy cerrado donde haya mucho calor. Entonces todas esas situaciones de adecuación y que forman también parte de de barreras arquitectónicas, porque tenemos consultorios en donde una silla de rueda no puede pasar, y cómo vamos a hacer allí. Y es el podólogo el único que está o el único que tiene las herramientas para atenderlo, pero no puede entrar la silla de rueda. Entonces, paulatinamente, el podólogo va haciendo todas estas adecuaciones arquitectónicas y de infraestructura y de acomodación de su consultorio que le permitan poder tener acceso a las personas con discapacidad. En el caso de las personas con deficiencias visuales que se manejan con un bastón, entonces todas estas cosas y objetos que puedan impedir su desplazamiento, también es importante que a la hora de hacer la adecuación de su consultorio lo tomen en cuenta. Si el niño, por ejemplo, está medicado, le comentaba a la mamá a qué hora toma la medicación. Esa medicación le permite estar más tranquilo. Cuando toma la siesta está también más relajado. ¿A qué hora puedo traerlo? Y luego establecer algunas estrategias de anticipación que lo vamos a ver más adelante y que se puede hacer con todos los niños. En el consultorio yo establezco un horario para que ellos puedan venir a conocer el consultorio, qué elementos tengo, y le explico, y puedo tener adelante una salita donde tengo una serie de juguetes o elementos que le permitan a él distraerse, distenderse un poco antes de entrar a la consulta, y ese espacio bonito, lindo, dedicado no solamente para un niño con discapacidad o una persona con discapacidad, sino para todos los niños en general. Va a ser un preámbulo para que ellos puedan tener una tranquilidad y estar más relajados a la hora de entrar al consultorio. Vemos que un niño con
dificultades para el aprendizaje, puede ser que sea lento, por lo general siempre está en negativa la realización de sus actividades, que presenta mayor dificultad, tiene una atención y concentración dispersa o por breves periodos de tiempo. Él te puede prestar atención ahorita, pero luego se distrae con otra cosa. ¿Por qué es importante que el podólogo sepa que tiene un aprendizaje lento? Porque tiene que hablarle de manera pausada, saber que las negativas que tiene en función de ser atendido en el consultorio es por el miedo que le puede producir no saber enfrentar lo que va a vivir. Se va a distraer con cualquier objeto que consiga, puede ser con el pie, puede ser con el torno, si consigue algún otro elemento que es de muchos colores o cualquier cosa que tenga el podólogo en el consultorio, él va a tender a distraerse para evitar que le toquen el pie o para evitar vivir la experiencia que para él puede ser que sea frustrante y que sienta que no la va a poder enfrentar. Entonces el podólogo ante esta negativa, ¿qué puede hacer? Levantarle el ánimo. ¿Basta con solo levantarle el ánimo? No, no basta, pero se hace el intento. Y le dices, tú eres un valiente y conversa con él, pero no se lo digo desde allá arriba. Me siento igual con él y eso lo va a hacer con todos. Y le explicas qué le pasa, por qué no se quiere atender, cuáles son sus temores. Y en esa interrelación así, cara a cara, él se va a sentir bien. Y si permite que le toque el hombro, le dice, mira, a ver, cuenta conmigo, explícame qué te pasa, por qué tienes miedo, y le puedo explicar el procedimiento de lo que es. Y eso va a pasar también con un niño con retardo, también puede pasar con un niño con discapacidad visual, puede pasar hasta con un niño con autismo que tenga un nivel de desenvolvimiento y adaptabilidad ya adquirida. Y que a pesar de su atención dispersa en el consultorio, él va a querer interesarse por un objeto y con ese objeto, como dicen los argentinos, se engancha, se queda, le gustó el taco, entonces bueno, te sientas, sí, como no, lo puedes usar, lo puedes mover, y se lo permites que él tenga el tacto que lo contenga. Algunos se lo van a querer llevar y como tienes un contacto con la mamá, le puedes permitir que se lo lleve, que lo traiga luego. Entonces son tips que de alguna manera nos dicen que este niño que tiene una autoestima baja, que tiene miedo a lo que le va a pasar, que tiene muchos problemas con la frustración porque siente que no lo puede hacer, se encuentra con una persona con empatía, se encuentra con un ser humano que le brinda seguridad y quizás con el apoyo de su mamá pueda él entonces dejarse atender. Dentro de la discapacidad auditiva es una de las áreas más bonitas también. Es muy importante tomar en cuenta que se puede tener discapacidad auditiva, una pérdida parcial o que puede ser una pérdida total. Dentro de la pérdida parcial podemos tener personas que son hipoacúsicas, que tienen restos auditivos, y dentro de las personas que tienen pérdida total tenemos alguna condición asociada como la ceguera, y encontramos personas sordociegas que se les dificulta y se le complica un poco más su desenvolvimiento, pero hay estrategias también para ellos. ¿Qué debe saber y hacer el podólogo? Lo único que tiene comprometido la persona con discapacidad es la comunicación. Y esta, por supuesto, la oral. No es necesario gritar. Por lo general pensamos que si le hablamos fuerte, la persona nos puede oír. Vemos que tiene un dispositivo, que tiene un audífono, entonces tratamos de hablarle alto para que él pueda escucharlo. No grite las personas con discapacidad auditiva. Eso dificulta el entendimiento al hablar. Háblele despacio, utiliza un lenguaje sencillo. Por ejemplo, yo hoy debí haber tenido mis labios pintados bien rojo, porque el rojo permite la movilidad de los labios y hay personas con discapacidad auditiva que me pueden leer los labios. Entonces, el color rojo le permite visualizar mejor los movimientos que yo hago. La guía que tiene la persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, es visual. Y ahora nosotros promovemos el uso de barbijo transparente o de la máscara para que la persona con discapacidad auditiva pueda leer los labios, aquellos que lo logran leer.
y que éste sepa que debe hablar pausado, tranquilo, sin exagerar. Hay personas que saludan, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Tampoco te va a entender. Y tú quieres ser afectuoso y tú quieres llegarle a la persona, pero esa no es la manera. Entonces es importante que sepas que puedes manejar la lengua de señas, que debes manejar la lengua de señas porque esa es su lengua materna y que esa persona se va a sentir bien, pero que a la hora de que si no lo manejo puedo tener también una libretita con un lápiz y si está alfabetizado le puedo indicar, mira, escríbeme aquí qué te pasa, porque te va a decir qué le duele, cómo le duele, me duele, ¿dónde? Los pies, y te duele mucho o un poquito. Y es que a veces improvisamos señas que ellos no manejan y que ellos no han tenido dentro de su formación y no nos van a entender. Entonces estamos teniendo que utilizar el comodín, es decir, la mamá, el papá, el tío o un acompañante, intérprete, que le diga, mira, ¿qué te duele? ¿Te duele mucho o te duele poquito? Habla, ¿ves? Entonces, el podólogo va a decir, bueno, estoy creando todavía dependencia y por eso hasta que la mamá no vaya, no tenga tiempo libre el acompañante, hasta que alguien no tenga la oportunidad de acompañarlo al podólogo o al especialista que le toque, ¿por qué? Porque el especialista no maneja lengua de señas y cómo se va a comunicar. La pasión por la podología los lleve a darles a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a las personas adultas con necesidades especiales o con capacidades, una mejor calidad de vida. Espero que se lleven estas humildes estrategias como un mandato de amor por el prójimo, porque no solamente es para nuestros niños con capacidades diferentes, sino también para toda la población en general, siendo ellos aún en este momento y que siempre han sido los más vulnerables. Entonces mi mensaje, y con el alma les digo, esto que poquito pude traerles les sirva como la antesala para que ustedes sigan investigando, para que ustedes sepan que hoy ustedes no tienen una persona con discapacidad en su vida, pero mañana la pueden tener. Hoy ustedes no son una persona con discapacidad, pero mañana lo pueden ser. Entonces está en nosotros, en cada uno de nosotros, hacer esa apertura y que esto sea solo el inicio para algo mucho mejor y para brindar una mejor calidad de vida de los pies de nuestras personas con discapacidad. Así que ese es el llamado, para que todos y cada uno de ustedes, estas pequeñas herramientas que yo les he dado, sirvan de preámbulo para seguir investigando y saber que en cada niño especial, en cada persona o adolescente, hay un corazón que sí se abre para poder ser atendido en el consultorio podológico. Y que esas madres y esos padres que han pasado por ese duelo, que han pasado por esa angustia y que han buscado toda una serie de herramientas para que su hijo sea tomado en cuenta, que sea atendido con equidad, con igualdad, nosotros estamos en el compromiso de brindarle ese apoyo. De verdad que sí. Onicomicosis, que realmente pues está muy mal. Tu lecho ungueal está absolutamente deteriorado. Quiero que me digas si duele ahí. Un poquito. Esto es porque hay un proceso inflamatorio en tu lecho ungueal. Obviamente la lesión, ¿cuántos años llevas con esta lesión? Uy, hace como 4 años más. 4 años es mucho, quiere decir pues igual. Quiero que sepas que aquí hay unas células germinales en tu uña que hacen que la información genética de la uña empiece a crecer uña. Y aquí hay otras células germinales también en esta zona. Cuando el daño ocurre aquí, seguramente ya no vamos a tener ni la misma pigmentación de tu uña como era antes, ni el grosor.
Habría que ver qué tanto va a ir desinflamando este lecho ungueal a medida que vayamos haciendo el tratamiento. Bueno, vamos a tomar una muestra para saber qué tipo de hongo es el que tú tienes. Vamos a recolectar la muestra, vamos a mandarla al laboratorio y vamos a esperar un mes más o menos que salga el resultado para de ahí partir a hacer el tratamiento adecuado. Lo que vamos a hacer hoy es limpiar absolutamente todo, casi dejarte sin uña, porque tenemos que quitar todo el foco de hongo que tienes en esta uña. Y además de eso, pues obviamente ya te dije, tomar la muestra para mandar al laboratorio. Te vamos a mandar unos aceites esenciales. Estos aceites esenciales lo que te ayudan no tienen dos funciones. La una es fungistática, quiere decir que la acción del aceite como tal hace que se detenga un poco el crecimiento del hongo. Estos son como tratamientos paralelos al tratamiento farmacológico que requiere el hongo para irse de la uña. El tratamiento va a durar cerca de un año y depende más de la constancia que tú tengas para hacer el tratamiento. Digamos que tu uña puede estar lesionada, pero tú vas a venir y vamos a ir haciendo limpiezas periódicas para que tu uña reciba y acepte adecuadamente el medicamento, que se aproveche como tiene que aprovecharse y de esa manera poder ir viendo la recuperación paulatina de tu uña. No sé, tú dime si estás de acuerdo en tomar la muestra para... Bueno, entonces vamos a empezar la limpieza y cualquier cosa me vas contando, bueno, me vas preguntando. ¿Qué crees, amigo? Ya somos 15.000 miembros de esta gran familia Podología, Casos y Cosas. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita, a que dejes tu comentario y a que no te pierdas una edición semana con semana de este programa. Está hecho para ti, está hecho con amor. Oiga, ¿qué crees? No compré medicamento porque está muy caro. Entonces lo que hice fue que me eché vinagre con cloro y como que eso me lo quitó, ya no siento nada, ni el pie. Mira, mija, la neta, me da mucha pena quitarme los zapatos, que me hieren bien feo. Es más, prende un cerillo por tu bien. ¿Me puede cortar más las uñas? ¿Cómo que el hongo? No, con ese hongo ya tengo más de 15 años, ya le vamos a hacer fiesta si Dios quiere. Buenas, traigo una verruga platanera plantada. ¿Cómo dijo la mujer? Oiga, y para el pedicure clínico usted no usa la piedra pómez. Es que mi esposa lo usa mucho para raparse las patas. Bueno, ya no tiene boletos para la Barbie. Buenas tardes, ¿me puede agendar para la otra semana? ¿Qué día tiene? Yo puedo cuando sea. El martes a las 4. No puedo, me voy a Puebla. Señorita, ¿cómo usted va a creer que yo soy diabético? Nomás porque me vio el pie negro. Es que me aprieto un zapato. Y los gusanos porque se me está polillando el pie. Tengo pie de madera. ¡Todo! Artículos de Pelona, un pie tras otro pie, trae para usted una máscara como las que usaban en Chernobyl, para esos olores. Es culpa de la 4T. Oiga, ¿y no me podrá cortar las uñas de la mano de una vez? ¿Y usted no lima los juanetes? Es que yo soy talla 6, pero me pongo unos zapatos 3. Oiga, mire, lo que... Artículos de Pelona, un pie tras otro pie. Entonces, ¿por qué debemos educar? Porque podemos hacer prevención. Con nuestras palabras podemos ayudar mucho. Con nuestro conocimiento podemos ayudar mucho a prevenir la diabetes. Enseñarle a comer, invitarlo a incrementar su actividad física, invitarlo a dejar el tabaco si fuma y a reducir el consumo de alcohol. Eso se llama cambio de estilo de vida.
¿no? Entonces, con cambio de estilo de vida podemos hacer prevención de la diabetes. Y si ya la tiene, lo va a ayudar a mejorar. Entonces, con educación podemos evitar la obesidad, que es la madre o el principal impulsor para que las personas se conviertan en diabéticas. Con educación podemos reducir la mortalidad. Y hemos visto que Jordi lo hizo, ¿no? Cuando todavía no había medicina. Entonces, educando en dieta y en ejercicio, reducimos mortalidad. Y hemos visto que la mortalidad en diabetes es muy alta. Diabetes está considerada entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Con educación podemos hacer prevención de los casos de pie diabético. En el 2005 se decía que cada 30 segundos se perdía una extremidad inferior por diabetes en alguna parte del mundo. En el 2015 se decía que era cada 20 segundos. Actualmente debe ser mucho menos. Entonces, la pérdida de extremidades es muy alta. Educando al paciente a cuidar sus pies, podemos reducir estas cifras. Con educación podemos reducir los altos costos que tiene la diabetes. ¿Quiénes deben educar? ¿No? Todos debemos ser educadores. Todos los que trabajamos en salud o tenemos que ver en salud debemos participar en la educación. ¿Qué debemos hacer? Permitir que el paciente exprese sus emociones, no solo lo que piensa. Esto lo he tomado, me gustó mucho, de un manual de la Clínica Las Condes de Chile. Nos indica que en ese manual, muy bien desarrollado por la educadora, nos dice que los errores son para mejorar, nunca juzgar o penalizar, y que debemos tratar de establecer una relación horizontal, no vertical, y que debemos incorporar no solamente al paciente, también a la familia del paciente y a todo el equipo de salud. Cuando nosotros educamos, podemos hacer mucha prevención y también mucho tratamiento. Y eso no es patrimonio del médico, recuérdenlo bien. Hace muchos años hicimos nosotros un curso de pie diabético para técnicas de enfermería, ¿no? También hicimos para enfermeras y también hicimos para médicos, porque hay que dar educación en todos los niveles. Si queremos que el equipo se integre, hay que educarlos. Una vez que ya han recibido la educación, ya están preparados para enseñar, ¿no? Porque no podemos enseñar si no sabemos. Entonces, ¿un podólogo puede ser educador? Claro que sí, tiene que ser, porque tiene que ver mucho con pacientes diabéticos, mucho con pacientes con obesidad. Debe estar en la primera línea de educadores. ¿Y qué debemos enseñar? Lo que conocemos. El que sabe de podología debe enseñar, aparte en su podología, también la dieta, el ejercicio, pero su fuerza va a estar también en el enseñar a cuidar los pies. Es importante que tengan en cuenta que el conocimiento se comparte, no se guarda, ¿no? Le preguntaron a Confucio cómo prevenir que una gota de agua se seque, y él decía, ponla en el río o en el océano. Cuando ponemos nuestro conocimiento para todo, estamos poniéndolo en ese océano del saber. Y eso es bueno que se comparta. ¿Cómo enseñar? Podemos enseñar de forma individual. Cada vez que ustedes están haciendo su podología, pueden estar enseñando, educando al paciente, preguntándole cómo le va, ¿no? Qué problemas tiene, para orientarlo. Insistiendo siempre en la base, que es la dieta. Enseñar también en forma grupal. Nosotros en cuanto a dieta decimos de una forma muy simple. Come 6 veces poco. Desayuno poco, almuerzo poco, cena poco. Fruta a las 10 de la mañana, 4 de la tarde, 10 de la noche. Poco. Fracciona tu comida, nunca repitas. En esa forma siempre enseñamos. Porque debemos empezar con el nivel básico. A un niño no se le enseña de frente integrales. Primero hay que enseñarle que conozca los números, luego las operaciones matemáticas básicas, después ya niveles más altos. Así debe ser también en la educación de la diabetes. El área principal de un podólogo, lógicamente, es el pie, que es lo que más ven, que es lo que atienden, y ayuda mucho en la prevención y también en el tratamiento, porque muchos tratamientos son del área de la podología. Y enseñar al paciente que su zona de riesgo en los miembros inferiores es debajo del tobillo, y es importante, cuídate, usa zapatos, usa medias, no andes descalzo, no andes con sandalias, no puedes andar con pie desprotegido.
hagamos prevención, y si ya perdió parte de su pie, enseñémoslo a cuidar para hacer una prevención secundaria. Hace muchos años en la revista Diabetes Voice, en 2005, se publicó un tema sobre el pie diabético y decía que entre el 50 y el 85% de todos los problemas relacionados con el pie diabético se pueden prevenir si se adoptan las medidas apropiadas. Entonces el pie diabético no necesariamente tiene que terminar en una amputación, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Cuando ya se produce una herida, una úlcera, enseñar a la persona, al paciente diabético, que eso lleva un tiempo. No es que va a sanar en una semana, no va a sanar en 2 meses. La mayoría tienen un tiempo. Algunos son de meses, algunos de muchos meses. Y eso está publicado en un estudio de Eurodial que evaluó 1000 pacientes seguidos por un año. Se vio que las úlceras que más demoran en cerrar son las de talón. A nivel del medio del pie tienen un tiempo más o menos de 6 meses, y a nivel de dedos un promedio de 5 meses. Entonces demora, y eso hay que enseñarle porque a veces el paciente se desespera. También enseñarle a llevar bien su diabetes. Esta es una tesis maestría de la doctora Patricia Aragón, que es una internista muy dedicada al pie diabético en mi país, y ella evaluó a 226 pacientes. De ellos tenían el 77% glicosilada alta, más de 7, indicando que la mayoría de pacientes que hacen pie diabético viven mal con la diabetes. Hace muchos años, uno de nuestros alumnos, el doctor Julio Ramos, evaluó la circulación, evaluó el índice pie-brazo, y encontró que el 58%, más de 1 cada 2, tenía mala circulación. No todos con síntomas, lo descubrió con el índice. Entonces, enseñarle a caminar al paciente, porque muchos van a desarrollar mala circulación. Caminar es la mejor terapia cuando se tiene mala circulación en los pies. Ustedes tienen la suerte de tener un gran grupo que se dedica a pie diabético, Mexipie, encabezado por el doctor Fermín Martínez Jesús, y tiene una clasificación muy buena, la clasificación de San Elián, que ha sido adoptada como la clasificación de IDF, de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, eso es importante, que esos conceptos sean difundidos en su país y en todas partes del mundo. Hace muchos años uno de nuestros alumnos, el doctor Hurtado, publicó que de cada 3 pacientes que hacían pie diabético, 1 moría a los 2 años. Nos asustó esa cifra, eso lo publicamos en 1997 en un congreso de medicina interna. Y años después, el doctor Armstrong, que es un gran estudioso y conocido en el mundo, publicó en el 2007 que la mortalidad post-evento de pie diabético es muy alta. Casi el 50% de los diabéticos que hacen un evento de pie diabético mueren a los 5 años. Una mortalidad a veces mayor que un cáncer. Entonces, cuando una persona hace un pie diabético, hay que enseñarle que a partir de esa época tiene que cuidarse al máximo para que no muera en sus años que vienen. Y entender que tiene que tener cuidado con su podólogo, con su médico, con su cardiólogo, para evitar esa mortalidad tan alta post-evento. Entonces, también enseñarle al paciente que a veces no todas las heridas curan con antibióticos, a veces hay que hacer un pequeño corte. Yo aprendí allá en México que una frase que me gusta mucho, que es el mejor antibiótico es el bisturí. Y el bisturí no es patrimonio solamente del cirujano, también cualquier médico puede usar un bisturí. Y a veces es un corte pequeño, pero a veces asusta al paciente. Y explicarle que lo que se le va a hacer, explicarle que se le va a poner un poco de anestesia para bloquear esa zona, para que no sienta, pero que a veces tenemos que drenar un acceso, como están viendo en la vista. Entonces, en conclusión, podemos decir que se puede prevenir la diabetes, sí se puede. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo un peso adecuado, sobre todo si alguno de ustedes tiene familia, o el paciente que estamos educando tiene familia, papá, mamá, hermanos con diabetes, incrementando la actividad física. Se ha visto que a pesar de que no se baje el peso, incrementando la actividad física, y hablamos de 6 a 7 veces a la semana, no el fin de semana, sino todos los días, o por lo menos 6 de 7, media hora, eso puede evitar la diabetes o postergarla para años venideros. Entonces, se puede revertir la diabetes. ¿Qué cosa es reversión? Reversión es dormir la diabetes por muchos años y manejarse bien sin medicinas. No es que se curó,
se usa la palabra reversión. Sí se puede, ¿no? Como decía Walt Disney, todo se puede, sí se puede soñar, se puede lograr. Entonces es importante que nos esforcemos para alcanzar esto, porque podemos alcanzar la reversión. La reversión de la diabetes es muy importante y se puede lograr, y eso se hace con educación. ¿Se puede evitar las amputaciones? Sí se puede, y eso pueden ustedes ayudar mucho a lograrlo. ¿Se puede evitar entonces la diabetes y las complicaciones? Sí podemos, y educando, y sobre todo con mucha alegría, conversen con sus pacientes, eduquen, ríanse con sus pacientes y ayuden a cambiar su estilo de vida. Que tengan una feliz tarde y una feliz conclusión del congreso. Pásenlo muy bien. El día de hoy en la reflexión final quiero platicarles acerca de cuánto cuesta ser un gran podólogo. Les quiero hablar de esto porque próximamente voy a ir a Perú. Me invitaron del 22 al 24 de noviembre en la ciudad de Lima, en el Teatro de la Uni. Esta invitación la envía CODMED. Van a ser 2 días de talleres y 1 día de conferencias. Y dentro de la conferencia que yo quiero dar, el tema es: ¿quieres ser el mejor podólogo del mundo? ¿Quieres ser el mejor podólogo de tu región? Eso es posible. Entonces, dentro de los elementos que toco en el tema, uno es cuánto cuesta ser un gran podólogo. Y sí cuesta, la verdad sí cuesta mucho, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta renunciar a muchos otros placeres. Como cualquier profesión, hay un momento en que debemos pasar del empirismo a la formación oficial, y es ahí donde se complican las cosas. ¿Por qué? Porque cuesta dinero. Pero bueno, cuando vemos o cuando encaramos el tema de la profesión, lo vemos de la siguiente manera. ¿Esto que estás haciendo te gusta? ¿Sí o no? ¿Esto que estás haciendo es lo que quisieras hacer toda tu vida? ¿Sí o no? ¿Esto que estás haciendo es tu sueño, tu plan de vida, tu futuro, y sientes que eres útil a la humanidad haciendo esto? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí a todo, pues tienes que invertir. No hay manera de ser grande, de ser reconocido, de ser destacado en lo que tú haces si no te preparas. Entonces la preparación de calidad cuesta, pero es una inversión a futuro. Ese dinero o esa inversión que estás haciendo en tu preparación se va a regresar con pacientes satisfechos. Por lo tanto, tú eres el podólogo que tú quieres ser. Si tú quieres ser un podólogo con los conocimientos mínimos, los simplemente necesarios para abrir un consultorio y atender las patologías básicas, tú lo puedes ser y nadie te lo va a criticar. Estás en la legalidad, estás en lo correcto, está muy bien. Si tú quieres ser un gran podólogo, tienes que ir un poquito más allá. Tienes que profundizar, tienes que investigar, tienes que hacer de la educación continua una máxima en tu vida, para que cada día tú aprendas algo nuevo, para que ese paciente que llega contigo cada vez sea menos necesario el ponerte a buscar, porque cada vez es más real el que ya conoces de qué se trata, ¿no? Entonces, esto solamente se logra con tiempo, con esfuerzo, con estudio, con preparación, y te vas a diferenciar del resto. Va a llegar un momento en que el paciente va a venir contigo, aunque caminando pase por al lado de otros 2 podólogos, incluso más económicos, pero en ti encontró el conocimiento, la habilidad, el profesionalismo que no encontró en el otro. Entonces, en ti está ser el mejor podólogo del mundo, en ti está ser diferente, en ti está dar una imagen profesional, y que ese personal médico en el que tanto tú te quieres involucrar en esos equipos multidisciplinarios te comiencen a ver de tú a tú, te comiencen a ver como un igual, porque dominas un léxico, porque tienes conocimientos, porque pueden platicar contigo y pueden referir contigo sin temor a que no estés preparado. Entonces, ¿qué esperas? Hay que seguirle.